Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de 10 minutos con Vladimir. Hoy nos acompaña Félix Seija Rodríguez, él es director de Delfos, esta firma de investigación de opinión pública. Buenas tardes, ¿cómo estás, Félix? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Vladimir. Muy bien. Placer saludarte Bueno, y gracias por la invitación. gracias a ti por aceptarla. Bueno, rápidamente te pregunto, ¿cuál es el secreto de una buena investigación de opinión? Bueno, primero que esté conducida por profesionales, por supuesto, ¿no? Profesionales reconocidos que sepan lo que están haciendo. Y bueno, y a partir de allí, la base para el estudio son los planos, ¿no? Entonces, la base es el diseño, es eso, es estar claro qué se quiere obtener con la investigación, cuáles son. Y si eso está claro, pues en manos de buenos profesionales el edificio estará bien construido. Si eso no está claro, pues va a terminar siendo a lo mejor una iglesia cuando la gente quería una cancha de tenis, ¿no? Entonces, sí, la planificación es la gran base para conseguir después un final esperado, ¿no? Vi la última, tu última encuesta del mes de julio, que se reflejó pues en el resultado del mes de mayo para julio. Te pregunto, ¿has revisado otras encuestas? ¿Se parecen a las tuyas? Por lo general no hacemos eso, ¿no? Ahora, producimos muchas encuestas semanalmente. Estas son para clientes privados, todas, absolutamente todas. Solamente ellos son quienes pueden hacerlas públicas, ¿no? Es decir, las cifras que han visto son cifras que alguien hizo pública, el mismo cliente, por supuesto, ¿no? Pero por lo en general no contrastamos con otras empresas, con otros estudios. Cada quien tiene su metodología, cada quien tiene su manera de realizar la investigación. Y bueno, también hay cosas internas que uno no conoce. Entonces, ponerse a contrastar estos resultados con otras empresas, cuando uno no maneja el detalle técnico de las otras empresas, pues desde por qué una pregunta está formulada de una manera específica hasta otros detalles, bueno, sería complicado poder llegar a una conclusión allí. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la oposición de cara al año 2024? Y la misma pregunta con respecto al gobierno. Bueno, primero, el gobierno, pues la fortaleza que está en el poder, la fortaleza que controla las instituciones, la fortaleza que incluso ha sabido sobrevivir en un ambiente de sanciones, en un ambiente de caja con pocos recursos, ¿no? La ventaja, además, es que ahora, pues, tiene más flujo de caja y si pudo sobrevivir sin ese flujo de caja que tiene hoy en día, pues hoy en día le es mucho, mucho más sencillo. Entonces, al final, a la hora de una negociación, qué tengo que entregar o qué debo entregar o qué quiero entregar, pues depende mucho de si hace falta o no, o si yo necesito algo del otro, ¿no? Y en la medida en la que esto no se da tanto, con tanta fuerza, bueno, termina siendo una ventaja para el gobierno, que al final una de sus principales ventajas, además de lo que acabo de decir, es precisamente la debilidad de la oposición. El gobierno siempre tiene esa espada de Damocles encima, que es tratar, o su obligación de mantener la unidad interna. Sabemos que no es un bloque monolítico, sabemos que hay muchos grupos allí en pugna, pero su gran éxito ha sido poder sobrevivir a eso, poder mantener ese equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en la que puedan hacer eso, bueno, el panorama no se les complicará, pero ahí es donde está su gran amenaza con respecto a la oposición. La oposición, su gran reto, su gran reto es organizarse. Su gran reto es poder volver a instalar una estructura como lo fue la Mesa de la Unidad Democrática, una estructura unitaria, una estructura que la gente identifique y que le asigne la validez como un medio para motorizar los asuntos opositores. Ese referente se desdibujó desde el año pasado, ese referente no existe en este momento y ese es uno de sus grandes retos. A su favor tiene pues que estamos en un país polarizado y en esa polarización todo va los que apoyan o quieren que el gobierno continúe y los que no. Y esa masa de los que no quieren que el gobierno continúe es grandísima, es la gran mayoría. Entonces ahí hay un potencial, además es un potencial que en los últimos estudios está bastante claro, todavía cree en que una salida electoral es posible. Entonces, ante ese potencial, lo que tienes es que terminar de capitalizarlo. El potencial está allí. ¿Cómo capitalizarlo? Bueno, tienes que resolver ese problema de la estructura unitaria. Ahora, fíjate, Félix,
Chequera mata unidad, como se decía que Chequera mata Galán. En este caso, Chequera mata unidad. ¿Puede la plata que el gobierno logre manejar, disponer de para el 2024, ser superior a la unidad opositora? Claro, en la medida en la que la gente siente que es más difícil enfrentar al gobierno o que no existe unidad o que no existe una estructura opositora que pueda hacerle frente al gobierno, bueno, la gente empieza a ver cómo soluciona sus propios problemas, ¿no? En la medida en la que el gobierno, que eso es uno de los retos del gobierno, el poder mostrar gestión. Fíjate que en las dos últimas elecciones, la antepenúltima o la penúltima, mejor dicho, las alarmas se encendieron bastante fuerte dentro del gobierno. No logró movilizar el chavismo blando, el chavismo crítico. El chavismo se divide en dos grupos que son más o menos iguales, un chavismo duro y un chavismo crítico. Ese chavismo crítico le estaba costando movilizarlo. Se encendieron las alarmas, hicieron primarias, intentaron mover un poco las cosas en las bases, tratando de recuperar esa capacidad movilizadora. Y en las últimas elecciones se dieron cuenta que no lo habían logrado, es decir, era muy difícil movilizar lo que antes podían movilizar. Entonces, la respuesta tiene que ser, pues, darle a la gente algo, es decir, que la gente sienta que las cosas están cambiando, que ellos realmente pueden conducir a una mejora en las condiciones de vida de las personas. Entonces, y esa sensación la pueden transmitir, pues por supuesto, con dinero, ¿no? A través de transferencias, es la manera más rápida y la manera en la que ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces, sí, en la medida en la que el gobierno logre transmitir esto, y eso es con dinero, pues eso que le estaba costando movilizarlo, pueden recuperar esa capacidad. Y ahí estamos hablando de una fuerza electoral de cerca del 30%, y eso es bastante importante. Que la oposición, que mejor dicho, que los que quisieran un cambio de gobierno son más, también es cierto. Pero entonces la maquinaria opositora tendría que mostrarse como una alternativa válida a través de una plataforma unitaria para poder contrarrestar o hacerle frente a ese 30% electoral que tiene el gobierno. Entonces, sí, sin duda que el dinero va a servir mucho para cohesionar de nuevo su voto, ese voto que ellos venían manejando y que ha sido su base en elecciones anteriores. La mejor figura para el chavismo en este momento es Nicolás Maduro. ¿Puede haber otra en caso de que su candidatura al final no pueda derrotar a una oposición que logre unificarse? Siempre puede haber otra, porque si Nicolás Maduro, supongamos, si Nicolás Maduro dijera yo no quiero ser candidato, bueno, pues tiene que surgir otra, pero ahí se crearía un problema importantísimo dentro del chavismo, que es el problema sucesoral. En el caso de Nicolás Maduro, pues la sucesión estaba clara, el mismo Chávez le puso la mano en el hombro y lo puso allí. Entonces, ahí hay una legitimidad ya de origen, pero en este momento, ¿quién legitima una nueva figura dentro del chavismo? Eso sería complicado, bastante complicado. Entonces, el chavismo, pensando para el 2024, sin duda, a lo mejor que le puede pasar es que Nicolás Maduro sea el candidato. Algunos dicen que es el peor candidato, porque siendo presidente tiene un gran rechazo. No, pero es que el chavismo tiene su base ya muy sólida, es decir, ese 25, 26, 27% es bastante sólido, eso va a seguir estando allí. El problema es cómo tú terminas legitimando un sucesor que ya no es Chávez quien lo va a legitimar. ¿Cuál es ese mecanismo que tú logras allí encontrar para que esto suceda? En el caso de la oposición, la mejor figura es la que al día de hoy pueda tener mejores puntuaciones en las encuestas o una figura que realmente los unifique a todos. ¿Se puede descartar ya de plano la idea de un outsider, la idea del consenso, o vamos directo a las primarias opositoras? La idea de los USAID nunca se puede descartar porque en este momento están todos los parecidos a los de mediados de los 90, con diferencia, por supuesto, ¿no? Pero esa idea de que no existe un referente claro, que todo el status quo lo pongo en entredicho, entonces no me gustan los partidos políticos quienes lo están dirigiendo y el liderazgo actual porque siento que me fallaron, porque siento que es más de lo mismo y todos esos atributos que se pueden ir asignando. Entonces, claro, el gobierno tampoco es tu referente porque sientes que no te está cumpliendo y tú quieres cambiarlo más bien. Entonces, ante esa pérdida de referente, pues, bueno, ese es el caldo de cultivo para un outsider, pero un outsider también tiene un gran problema, que es que un outsider necesita de una plataforma, que la gente identifique que tiene una plataforma sólida detrás. La gente necesita escuchar eso. Se hablaba de Lorenzo Mendoza, bueno, no tiene ningún partido político, bueno, pero Lorenzo Mendoza tiene toda una estructura que es la Polar, su estructura empresarial, Claro.
con todo. Entonces, claro, eso pasa a sustituir un poco esa idea de tener una plataforma sólida detrás, pero cualquier otro, bueno, sería complicado. Esa sería la complicación, que es, bueno, que puede terminar dándose, claro, eso puede terminar dándose, nunca hay que descartarlo, ¿no? Pero tiene esa complicación. Dentro de la oposición o del liderazgo tradicional de la oposición, allí el problema es otro, ¿no? Ahí el problema es que alguien que logre unificar sería el candidato ideal. Pero dentro de la oposición, si se logra encontrar esa estructura unitaria, esa estructura que la gente le logre asignar legitimidad, porque no es solo establecer una estructura, yo puedo establecer una estructura y se reúnen los 4 o 5 principales partidos políticos y dicen que aquí está esta estructura, pero si la gente no le asigna a esa estructura esa legitimidad necesaria para decir, sí, esta es la maquinaria que están moviendo los hilos de la oposición, bueno, entonces no serviría de nada. Entonces, pero si se logra establecer esa estructura y esa estructura a través de un mecanismo designa un líder, prácticamente sea cual sea el mecanismo, aunque la gente siempre va a preferir participar, por lo tanto las primarias es el principal mecanismo que la gente favorece. Pero si la estructura existe y se le asigna legitimidad, prácticamente cualquier forma que encuentren para poner, para mostrarle al país a un líder, ese líder va a ser acogido por la gran mayoría sin lugar a dudas. Bueno, gracias, Félix. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Hasta aquí este episodio de 10 minutos con Vladimir. Muchas gracias y será hasta la próxima.